Bienvenido al Diplomado Tecnología para mejorar la producción y productividad agropecuaria. El día de hoy vamos a desarrollar la tecnología reforestación con plantaciones mixtas. Mi nombre es Francisco Giovanni Reyes Flores. Esta temática vamos a abordar el siguiente contenido, una parte introductoria para llevarlo al tema, cómo plantar nuestros árboles forestales, cuáles son las técnicas más conocidas que se usan para realizar una plantación forestal mixta y algunas consideraciones al final de la tecnología. Las plantaciones mixtas son importantes para diversificar la finca. Algunas veces nosotros lo más común en nuestros campos es tener plantaciones puras. Por ejemplo, entre las más comunes que nosotros hemos observado, eucalipto, nin, teca, laurel, caoba. Pero en este caso las plantaciones mixtas juegan un papel primordial dentro de la diversidad de especies. Principalmente diversificamos la finca y estas especies forestales pueden atraer mayor fauna silvestre a nuestra finca y la fauna silvestre es uno de los elementos de diversificación también de la diversidad y ayuda a la diseminación de semillas y de frutos dentro de los árboles forestales que nosotros tenemos. Tenemos varias clasificaciones de plantaciones, plantaciones puras, plantaciones mixtas del tema que vamos a hablar hoy y asociadas. Dentro de las plantaciones mixtas, ¿por qué hacemos plantaciones mixtas? En primer lugar, para potenciar la biodiversidad de nuestra finca. En segundo, la protección de las plantaciones contra plagas. No es lo mismo tener una plantación pura que tener plantaciones mixtas. La plaga se confunde, entre comillas, pues. Entonces no ataca muy directamente a una plantación pura como tal. Para compensar, ¿qué es lo que compensamos? Compensamos los beneficios que obtenemos de una plantación. Compensamos si es para forraje, si es para leña, si es para madera aserrada, o cualquier otro producto que nosotros queremos de la plantación. Y obviamente aumentamos la biodiversidad. Aumentamos la biodiversidad al tener mayor número de especies. Eso nos beneficia al atraer también fauna silvestre que nos diseminan la semilla de nuestros árboles como tal. ¿Por qué son importantes los árboles forestales dentro de una propiedad o en el medio ambiente? Obviamente el árbol como tal nos trae una serie de beneficios. Entre los beneficios que nos puede tomar el árbol, podemos tomar del árbol forraje, podemos tomar frutos, nos abastecemos de madera, nos abastecemos de leña, nos abastecemos de semillas y todos estos productos que hemos hablado, al final obtenemos una ganancia. El obtener árboles nos dan una rentabilidad y obviamente nos da una entrada de dinero de acuerdo a la especie que nosotros tengamos en nuestra propiedad como tal. La gran interrogante que nosotros tenemos aquí es cuándo, dónde y cómo plantarlo. Ok, para corresponder a estas preguntas, ¿cuándo? Principalmente podemos hacerlo en época de lluvia, principalmente. Nos ahorramos una gran cantidad de dinero. Si queremos hacer una plantación en época seca, la podemos hacer, pero eso implica que tenemos que buscar agua y regarla todos los días prácticamente. Entonces, ¿cuándo? Principalmente en época de lluvia. ¿Dónde? Donde ya no dan cultivo en nuestras tierras. Podemos utilizar nuestras tierras que ya no dan cultivo, el entorno de la finca podemos utilizarlo también, y también dependiendo del diseño que nosotros podemos emplear. Aquí nosotros utilizamos dos diseños. Si tenemos tierra como la que tenemos en esta fotografía, podemos utilizar un diseño cuadrado o rectangular y tener un distanciamiento adecuado para la especie que nosotros vamos a sembrar en nuestros terrenos. O este otro diseño que se le conoce como tres bolillos. Es un poquito más complejo, pero es fácil de hacerlo también. Este diseño se hace principalmente en terrenos con inclinación y este cuadrado o rectangular se hacen en terrenos planos.
pero no quiere decir que no podamos usar el tres bolillos. Perfectamente podemos utilizar el diseño tres bolillos como tal. Hay varias etapas que se tienen que realizar para establecer una plantación forestal. Las plantaciones forestales, ya sean puras o mixtas, se hacen con los mismos pasos, no varía esas actividades. Por ejemplo, antes de iniciar a realizar una plantación, tenemos que seleccionar el sitio. Es un sitio que no lo vamos a ocupar por un buen periodo. Recuerden que las plantaciones son a largo plazo. Estamos hablando de plantaciones rápidas entre 5 o 8 años, tal vez para hacer algún tipo de aprovechamiento, principalmente leña. Y si queremos madera para cerrillo, estamos hablando de periodos más grandes. Entonces, tenemos que definir y seleccionar bien el sitio donde vamos a establecer nuestra plantación mixta. Lo otro, tenemos que pensar qué tipo de árboles o especies vamos a establecer en nuestra propiedad. ¿Cuál es el objetivo de nuestra plantación? ¿La queremos para leña, las 2 especies o 3 especies que queremos establecer? ¿O la queremos para madera? Entonces tenemos que definir cuál es el objetivo que decíamos de la plantación y cuántas especies podemos establecer. Por lo general, y la experiencia que hemos visto en ciertos lugares aquí en Nicaragua, se utilizan entre 2 o 3 especies. La experiencia también demuestra que por lo general se utilizan especies forrajeras o para leña combinadas con una especie maderable, que es el objetivo final. Después de haber seleccionado el sitio y seleccionado nuestras especies forestales, lo que se hace es una limpieza del sitio. La limpieza se realiza utilizando utensilios que nosotros tengamos, materiales o herramientas que nosotros tengamos en nuestra finca. En este caso, en la fotografía aparecen machetes. Cualquier persona puede utilizar un machete con cuidado. Hay que tener en cuenta la distancia entre las personas. Podemos utilizar una desbrozadora. Podemos utilizar, si la economía nos permite, tractor para hacer la limpieza del terreno. En esta fotografía vemos que aquí tenemos al fondo la casa y estos son los propietarios. Estos son familiares de él que están ayudando a la limpieza del terreno como tal. Decidieron hacer la plantación en el traspacio de su casa que no están utilizando. Después que nosotros tenemos limpio el terreno, lo que hacemos es un trazado y marcado. ¿Cómo hacemos el trazado y marcado? Necesitamos conseguir estaca para dejar nuestro diseño de una manera recta la plantación. La plantación tiene que tener un diseño bonito, pues en pocas palabras, que vaya rectecito. Y para eso utilizamos estaca, utilizamos sondaleza y después decidimos a qué distancia queremos la plantación de acuerdo a la especie. Podemos utilizar para la distancia una cinta métrica de mano y si no, pues utilizamos una vara. Medimos en campo una vara y cada vez que pongamos la vara, ahí ponemos una estaca y vamos en línea recta. La otra actividad que se hace es el distanciamiento. Entre plantas tenemos 3 metros. En el caso de Nicaragua se utilizan 3, 4 metros. Pero por lo general lo más común es entre 3 metros entre plantas forestales. Y entre callejón, como pueden observar, entre esta planta y esta planta hay un callejón. ¿Para qué se deja este callejón? Este callejón permite que pueda entrar un tractor, permite que en los primeros años de vida de la planta, los primeros 2 años la planta está pequeña. Entonces esta área la podemos utilizar para hacer cultivos, sembrar frijoles, maíz o algún otro cultivo que tengan interés y que se pueda desarrollar. Entonces nuestras plantaciones por lo general son de 3 por 3.5. Posteriormente al distanciamiento comenzamos a hacer el ahollado. Para hacer el ahollado utilizamos diferentes herramientas. Puede ser un palín, palas duples, una piocha, una coba, de acuerdo a la herramienta que tenemos para hacer un hoyo. En este caso, si el terreno es suave y si tenemos esta herramienta que es el duple, pues lo podemos hacer con el duple.
Si el terreno es un poco duro, podemos conseguir una coba o una piocha y con el palín sacamos la tierra. ¿Cuánto es la distancia que vamos a hacer la profundidad del hoyo? La profundidad del hoyo va a depender del tamaño de la bolsa. Si el tamaño de la bolsa tiene 20 centímetros, entonces nuestra profundidad del hoyo tiene que ser por lo menos unos 25 centímetros. De tal manera que cuando nosotros tengamos nuestra planta quede a ras del suelo. La plantita debe estar recta, de un fuste único y una copa única. Que sus hojas estén completamente verdes, que no estén amarillentas, o sea, se elige lo mejor. Al momento de sembrar hay que quitar la bolsa. Si es bolsa negra, nosotros tenemos que quitar con cuidado la bolsa de tal manera que esta parte de la planta no se desmorone. Si se desmorona hay que cambiarla porque es una planta que con el tiempo va a morir. En la universidad nosotros tenemos una bolsa que es biodegradable y es la que utilizamos y se siembra la planta con todo y bolsa. Con el tiempo esa bolsa se va desapareciendo, se descompone, se incorpora al suelo como tal. Como pueden ver aquí, este productor está utilizando una pala duple. Cuando nosotros hacemos el ahollado, dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos, si toda nuestra capa es arable, no importa, hacemos el hueco y la tierra la depositamos en un solo lugar. Si nuestra capa arable es pequeña, por decir algo, unos 10 centímetros, la primera capa se pone a un lado y la capa del fondo se pone a otro lado. Cuando nosotros sembramos nuestra planta, la primera tierra va al fondo y la última tierra va encima. De tal manera que la tierra del fondo sirva como abono a la planta como tal. Después que nosotros hemos sembrado la planta, aquí también estamos sembrando planta, se hace un caseo. El caseo no se hace inmediatamente después de la plantación, porque recuerden que la estamos haciendo en época de lluvia. Entonces, el caseo se hace ya como saliendo ya octubre la lluvia, de tal manera que la planta pueda recoger un poco de agua y una limpieza alrededor de la planta que puede ser de unos 30 centímetros. Ese es el objetivo de hacer el caseo. Antes del caseo, obviamente, tenemos que sembrar la planta. Como pueden ver, aquí el terrón está completo, el hueco es adecuado, queda al ras del suelo. Aquí tenemos un gráfico donde la plantación no solamente se puede hacer de manera individual, podemos promover la plantación con ayuda de jóvenes o niños para que tengan la cultura de ambiente para realizar la plantación forestal como tal. Después de que nosotros hemos hecho la plantación, se realiza una fertilización. En nuestro caso utilizamos urea y 15-15-15, es una combinación igual. Si utilizamos 5 libras de urea, también utilizamos 5 libras de fertilizante y lo depositamos a 30 centímetros de la planta. No la podemos poner directamente a la planta porque la quemamos. Entonces, la fertilización se pueden hacer una vez al año o 2 veces al año en dependencia de las facilidades económicas. Obviamente, como la plantación la hacemos en época de lluvia, va a crecer la maleza. Entonces, después de la plantación, después de 3 meses o 2 o 3 meses, depende de la agresividad de la maleza, se hace limpieza. Se hace limpieza con machete, como pueden ver en esta gráfica, fue una limpieza masiva con la participación de estudiantes de primaria y aquí utilizando tecnología. Como pueden ver, esta distancia es de 3 metros, donde un tractor perfectamente puede entrar a limpiar los callejones principalmente. Si la propiedad existe ganado, hay que protegerlo en los primeros años a través de cerca. Si tenemos cerca nosotros ya establecida donde tenemos nuestra plantación y son cercas muertas, como en el caso que estamos viendo en la fotografía, se recomienda
que se establezcan árboles que sean prendedizos. O sea, convertir esta cerca muerta en cercas vivas, de tal manera que estos árboles nos sirvan como abono, como alimentación del ganado, para leña, para fruto. ¿Qué es lo más común que nosotros vemos en las cercas prendedizos? Árboles como jiñocuavo, vemos jocote. El jocote es un árbol bastante prendedizo, es comestible para la época de Semana Santa y da abundante fruto y hay muchas variedades. Después de la plantación, que la hacemos en mayo, en las primeras lluvias, 3 meses después se recomienda hacer un reconteo de las plantas. Entonces hacemos cuántas plantas vivas hay. Si al final del reconteo nos da un resultado que hay más del 20% de mortalidad, se recomienda hacer una resiembra. Por eso es necesario, si nosotros vamos a ocupar 500 plantas, hay que adquirir un 20% más de plantas. Quiere decir que tenemos que comprar o adquirir 600 plantas, porque tenemos que posiblemente hacer una resiembra. Lo más exitoso es que no tengamos demasiada mortalidad, eso es lo exitoso. Pero por alguna circunstancia tenemos que tener plantas para hacer resiembra en la misma época del año, en la época de lluvia como tal. Hay algunas consideraciones a tomar en cuenta en una plantación mixta. Como ya dijimos, las técnicas se realizan tanto para plantaciones puras como plantaciones mixtas. Se hace la misma técnica, se hace la selección del sitio, se hace, vemos qué objetivo queremos, se hace limpieza, se hace abollado, todas las etapas que acabamos de ver ahorita. Lo mismo se hace. La diferencia es que utilizamos 2 o 3 especies en una plantación mixta y aquí solamente utilizamos una sola especie. Las plantaciones mixtas generan productos de alto valor. Tenemos 2 valores y eso va a depender de nuestro objetivo. Si nosotros tenemos 2 especies, como en este caso, la especie secundaria puede generar poste, leña, fruto y obtener un recurso antes del producto principal, que es madera para cerrillo. Por lo general, todos nosotros andamos pensando en especies de alto valor, que es lo obvio, puede tener la mayor rentabilidad. Pero mientras esto va creciendo, la especie secundaria nos favorecen con otros productos y crecen un poco más rápido que la especie principal y favorecen. Es bueno combinar una especie secundaria que aporte nitrógeno al suelo, que le ayude al árbol principal o al producto principal que queremos como tal. Las plantaciones mixtas nos permiten diversificar la producción, disminuir los riesgos fitosanitarios. Como podemos ver en este gráfico, tenemos especies secundarias y una especie principal. Las plagas aquí se confunden. Hasta podemos poner plantas de unas musáceas aquí también para confundir un poco las plagas como tal. Nos permiten hacer intervenciones en las especies secundarias mientras la especie principal va creciendo como tal. Y sobre todo también nos permite que en la parte de abajo, como esto va a estar bastante cerrado con el tiempo, las malezas no van a crecer y asumimos que la especie secundaria va a mejorar el paisaje respecto a la principal y también aumentar la productividad. Aquí podemos ver un ejemplo de especie principal y una especie mixta, donde se le da más prioridad, en este caso a la especie principal. ¿Por qué? Porque es la de mayor valor comercial como tal. Entonces, las plantaciones mixtas permiten hacer manejo en ambas y obtener rentabilidad en ambas plantaciones como tal. Yo espero que esta técnica ustedes la puedan implementar en sus propiedades. El establecer las plantaciones forestales mixtas es sencillo. Las especies las podemos conseguir en la misma propiedad. Las semillas las podemos conseguir en la misma propiedad. Y al establecer plantaciones en la propiedad, le da más valor a su propiedad. No tanto el valor a la propiedad, sino aumentar la biodiversidad en su propiedad,
aumentar su fauna en su propiedad. Esto le da también conservar suelo, aumentar la captación de agua y también lo común que se oye, captura de carbono, que también puede ser un negocio al tener plantaciones sin tocarlas. Pueden probar también el mercado de captura de carbono como tal. Así que esperen el próximo video y muchas gracias.